Muy bienvenidos a todos a esta segunda transmisión del Seminario de Cultura Mexicana. Y ahora la Corresponsalía Uruapan es quien hace este evento. Les damos la más cordial bienvenida a todos y hoy tenemos la fortuna de acompañarnos con el doctor Sergio García Ramírez. Nos va a compartir el tema Seguridad y Justicia Penal en el marco de la democracia. Bueno, les voy a pedir de favor que nos haga el honor de leer la semblanza a mi compañero maestro Alejandro Guízar. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Luis Eduardo. Un saludo a toda la gente que se está conectando y que nos acompaña. Así es, tenemos el honor de que nos acompañe en esta segunda conferencia el doctor Sergio García Ramírez, quien es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Es doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revista, de investigación, docencia y divulgación, publicados en México y en el extranjero. Doctor honoris causa por varias universidades mexicanas y extranjeras. Fue director del Centro Penitenciario y consejero, juez, en el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de México. Director de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Reclusorios del Distrito Federal, subdirector general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, subsecretario en las Secretarías de Patrimonio Nacional, Gobernación, Educación Pública y Patrimonio y Fomento Industrial, así como Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo y Previsión Social y Procurador General de la República, presidente fundador del Tribunal Superior Agrario. Ha sido juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consejero electoral en el Instituto Federal Electoral. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por distinguirnos con su presencia. Sea usted bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Mi reconocimiento por su amable invitación para acompañarnos, porque yo les acompaño, ustedes me acompañan, y es un privilegio en esta sesión de la corresponsalía en Uruapan del Seminario de Cultura Mexicana. Les saludo a todos con un abrazo fraterno por conducto de doña Silvia Martínez, la presidenta de la corresponsalía. He tenido oportunidad en otras ocasiones de visitar Uruapan y espero que pronto pueda ocurrir de nuevo, pero por lo pronto y en las actuales circunstancias debemos reunirnos de esta manera no acostumbrada hace unos meses y a hoy, en cambio, muy frecuentada. Hoy día, pues tenemos que ajustarnos a estos nuevos métodos de comunicación y pues tratar de aprovecharlos del mejor modo posible. Yo quedé con quienes me hicieron el favor de invitarme, doña Silvia y los propios colegas del seminario, en desarrollar el tema que se acaba de anunciar: seguridad, justicia penal y democracia en nuestro país y en general. Espero no ser muy prolijo y no someterles a la tortura de escucharme durante mucho tiempo. Soy, desde luego, portador de un saludo afectuoso de Felipe Leal, presidente del seminario, y de todos los colegas del Consejo Nacional. Muchos han tenido el privilegio de estar ya en Uruapan a lo largo de varios años y ahora me corresponde a mí ese privilegio. Estamos hablando, o hablaremos, aunque sea muy brevemente, de tres conceptos que se encuentran en el ambiente, que son para todos muy familiares, por repetidos, por constantes. ¿Ya? Estamos hablando o hablaremos de democracia. Tres cuestiones que nos ocupan y nos preocupan profundamente. Siempre ha sido así y ahora quizás más todavía. Vale la pena recordar que las estadísticas, que no pretendo reiterar ahora, nos hacen ver que tenemos numéricamente, cuantitativamente, una situación muy ingrata, muy preocupante en materia de inseguridad, de criminalidad.
pero las estadísticas no siempre dan cuenta de otro aspecto de este grave problema, que son las características de esa criminalidad. Características sumamente severas, que nos angustian, que nos acongojan como miembros de nuestras familias y como miembros, como integrantes de la gran familia mexicana. Es esto lo que vale la pena seguir analizando y a lo que hay que atender constantemente. Permítanme un preámbulo. Nuestra situación de ahora no es insólita, la hemos vivido, y lo grave es que, habiéndola vivido en el pasado a profundidad, con intensidad, aparentemente la seguimos viviendo en el presente y espero que no tengamos que reproducirla en el futuro. Hagamos un giro, lancemos la mirada hacia atrás, pero un atrás muy distante, hace 160 años. Quisiera yo citar aquí a uno de nuestros grandes autores, de nuestros grandes políticos y novelistas, Ignacio Manuel Altamirano, que probablemente ha sido leído por ustedes, particularmente en una obra suya que se llama El Zarco. El Zarco describe a Altamirano, el gran Altamirano, la situación que entonces, en sus años, prevalecía en un lugar de la República, que puede ser la Ciudad de México, puede ser Uruapan, o puede ser Morelia, o puede ser Guadalajara, o cualquier otro punto de la geografía nacional. Yautepec en el estado de Morelos. En el capítulo 2, llamado muy expresivamente El Terror, describe Altamirano lo que ocurría en aquel entonces. Leo, para no fiar demasiado en mi memoria que no es buena. Leo lo que escribió Altamirano. Dijo él, en aquel tiempo calamitoso, como le llamó, los vecinos, nosotros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, enfrentaban el peligro de un asalto de bandidos con los horrores consiguientes de matanza, de raptos, de incendio y de exterminio. Agregó, estos bandidos eran sobre todo crueles. Por horrenda e innecesaria que fuera una crueldad, la cometían por instinto, por brutalidad, por el solo deseo de aumentar el terror entre las gentes y divertirse con él. Y culminaba su relato, bueno, la parte del relato, el fragmento que yo estoy leyendo, diciendo, envalentonados estos criminales, estas pandillas, estos grupos delincuenciales, por la debilidad de las autoridades, recorrían impunemente toda la comarca, imponiendo fuertes contribuciones a las haciendas y a los pueblos, estableciendo por su cuenta peajes en los caminos y poniendo en práctica todos los días el secuestro de personas a quienes no soltaban sino mediante un fuerte rescate. Estoy leyendo algo que se escribió hace 160 años y que se concretó caracterizando lo que ocurría en Yautepec, estado de Morelos. Pero probablemente ustedes pensarán, como pienso yo mismo, que lo que estoy diciendo, en palabras de Altamirano, puede corresponder perfectamente a la situación que actualmente se vive en muchos lugares de nuestro país. Dejemos pasar algunos años y vamos al siglo XX. Hace un siglo, nuestro egregio José Vasconcelos, gran animador de la idea del Seminario de Cultura Mexicana, como ustedes saben, que describía hechos de la revolución, de aquella etapa de la vida del país. Se refiere a algo que mencionó Altamirano, a la crueldad calificándola como una lepra nacional, cuyo remedio, decía el maestro Vasconcelos, solo podría hallarse en un cambio total de métodos y de hombres, en un nuevo esfuerzo de Quetzalcóatl. Constan estas palabras en su famosa obra autobiográfica y biográfica del país en su conjunto, El Ulises Criollo. Demos un gran salto a nuestros días, o a una fecha muy cercana a nuestros días, y rescatemos el pensamiento de otro gran escritor, no mexicano por cierto, pero sí latinoamericano, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura que honra las letras en nuestro idioma peruano.
Hace algún tiempo, no mucho, se le entrevistó para la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa, casa de todos los mexicanos, y se le preguntó por sus obras, por sus libros, y particularmente por uno de ellos, cuya lectura yo sugiero, es muy recomendable, no figura entre los más conocidos, pero es muy interesante. Ese libro se llama Lituma en los Andes. Es una novela histórica, es una narración sobre hechos que efectivamente han ocurrido, si no exactamente y con esos nombres o personas, sí en la región andina, que es muy parecida en algunos aspectos a diversas regiones de nuestro país. Le preguntaba al entrevistador por este personaje llamado Lituma. Lituma era un policía, un agente de la policía, a quien se había adscrito a una región andina, a una región de los Andes, con el encargo de luchar en contra de la criminalidad y restablecer la paz. Vaya tarea difícil que tenía en sus manos el señor, el agente de la policía, Lituma, y describe Vargas Llosa los problemas gravísimos de la inseguridad pública y la criminalidad en ese entonces. Y pues interrogado por su entrevistador, revela lo que a su juicio estaba pasando y a lo que a juicio nuestro, o de muchos de nosotros, está ocurriendo también en nuestro país en este momento y desde hace tiempo. Ojalá logremos remediarlo. Decía Vargas Llosa que toda la brutalidad, toda la sangre derramada, todo el dolor, toda la crueldad que se registraban en aquella zona de Perú, pero también en muchas zonas de México, y lo sabemos bien por las noticias o por dolorosas experiencias cercanas, todo aquello correspondía a lo que él llamaba, también lo leo, viejos demonios enterrados que de pronto resucitan. Creíamos que se habían perdido, que habían muerto para siempre, pero de pronto esos viejos demonios enterrados resucitan y traen consigo la violencia emposada, dice él, como metida en un pozo, en el fondo de la psiquis colectiva. Y con todo ello, agrega, la razón puede ser completamente erradicada y sustituida por la irracionalidad, por las pasiones, por los instintos. Creo que no nos sorprenderá esta narración sobre algo que ocurría a miles de kilómetros de distancia, pero que también puede suceder o está sucediendo a unos cuantos pasos de los lugares donde vivimos y donde nos afanamos por organizar nuestra vida, llevándola en paz y con progreso. Bueno, frente a eso, frente a ese drama que he querido describir con palabras ajenas, pero que me parece son muy expresivas, ¿qué tenemos? Tenemos al Estado, bueno, el Estado que sea, el Estado francés, el Estado norteamericano, al Estado español, al Estado mexicano, tenemos al Estado, que es, lo decía Max Weber, el monopolizador, el depositario del monopolio de la violencia legítima. Al cabo de la historia, los particulares hemos dejado de ser violentos. Bueno, esta es una hipótesis, es una ilusión, y el Estado ha asumido la única violencia legítima, que es la facultad de mantener la paz y el orden dentro del marco de la ley y bajo un sistema democrático. El Estado, pues, es quien debe enfrentar este gravísimo problema que se plantea en muchas de las sociedades contemporáneas. Hay una especie, como sabemos, de contrato social, contrato fundador de nuestras sociedades entre el gobernante y los gobernados. En algún momento de la historia, bueno, esta es una quimera desde el 30, pero digamos, siguiendo esa corriente del siglo XVIII, en algún momento de la historia, ante el exceso en el ejercicio de las libertades, ante la violencia, ante los problemas, los ciudadanos acordaron poner en manos de un agente de autoridad, del Estado mismo, su seguridad, su paz, su tranquilidad, la impartición de justicia y otras cuestiones relacionadas con el poder público. Este es el pacto social que no hemos olvidado, que mantenemos vigente y que le da a nuestra sociedad
civil y a nuestra sociedad política confianza y esperanza. Hace poco tiempo, en nuestro país, se emitió un documento muy importante que conviene consultar por parte de quienes se interesan en estos temas, llamado el Plan Nacional de Seguridad y Paz 2018-2024. Ese plan nacional fue producto de la reflexión de quienes estaban a punto de asumir el gobierno de la República y ha sido la fuente de inspiración de muchas reformas constitucionales, de muchas iniciativas, de muchos programas. A lo que voy es a esto, a lo que ese plan nacional afirma en sus primeras líneas, en sus primeras palabras. Dice el plan, recogiendo estas ideas del pacto social, como si hubieran sido enunciados el día de ayer. La seguridad de la gente, nosotros, 120 millones de mexicanos y mexicanas, la seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público. Ojo, la razón primordial de la existencia del poder público. El pacto básico entre el poder público y la población, sigue diciendo el plan en sus primeras líneas, consiste en que la población delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. He ahí, pues, la confianza de la sociedad puesta en manos, depositada en las manos de la autoridad bajo una especie de pacto social. No está escrito, no está estampado en algún documento, pero con base en ese pacto social discurre, o se supone que discurre, nuestra existencia. Claro, esto trae consigo una enorme responsabilidad para la autoridad que asume esa grave responsabilidad y que debe garantizar, porque a ello se ha comprometido, la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. Hace muchos años, en un antiquísimo ordenamiento, estoy trayendo a colación algunos textos antiguos, en un ordenamiento hindú llamado las leyes de Manu del siglo XIII antes de Cristo, se dijo que el monarca, que tenía en sus manos esta función de proveer seguridad, que el monarca que en sus relaciones no se ciñe a la justicia, o sea, es injusto, o deja de sancionar a los criminales, irá irremisiblemente al infierno. No son mis palabras, no son mis sentencias, constan en este documento de hace muchos años, siglo XIII antes de Cristo, en la India, pero como si estuviera en vigor para este momento. El gobernante que no cumple con su deber tiene un destino grave una vez que lo juzgue la historia o lo juzgue la sociedad a la que gobierna. No se dice que el pueblo irá al infierno, aun cuando a veces parece que el pueblo está en una situación infernal. Se dice que irá al infierno el gobernante que no cumpla sus obligaciones conforme al pacto social. Bueno, dicho esto, a manera de introducción a esta charla, paso a referirme al sistema penal, a la justicia penal. El orden penal, bueno, ustedes saben de qué estamos hablando cuando decimos el sistema penal o la justicia penal. Estamos hablando de policía, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando de jueces, estamos hablando de leyes punitivas, un aparato tan pesado, tan inquietante, al que llamamos el sistema penal, puede ser considerado también, y les ruego que así traten de mirarlo, como un escenario. El escenario del sistema penal. Puede haber otros escenarios. El escenario del sistema educativo, del sistema sanitario, del sistema económico, pero ahora nos vamos a ocupar del escenario del sistema penal. En este escenario,
entran en contacto y a veces, a menudo, en conflicto muy fuerte, el Estado, muy poderoso, casi todopoderoso, y el ser humano, el individuo, que no tiene en su haber, que no tiene en su favor otra cosa que sus derechos y sus libertades según las prevén las leyes. El Estado, en cambio, es majestuoso, poderoso, es Leviatán. Recordemos aquella figura, Leviatán, el gran personaje de Hobbes, imponente, poderoso, irresistible es el Estado, con todo lo que tiene y significa. Y frente a él está el individuo, el inculpado o la víctima del delito, que comparecen en ese escenario y dialogan con el Estado. Y esperan del Estado justicia, como la sociedad entera espera del Estado seguridad. Poderoso Leviatán. En consecuencia, siendo tan poderoso y fuerte el Estado, tan grandioso es el Leviatán, y siendo tan débil, tan pequeño el individuo, cualquier individuo, el más fuerte, el más inteligente, el más rico, pues es débil, desvalido frente al Estado. Es en ese escenario al que me estoy refiriendo donde corren más riesgo los derechos humanos, los derechos del ser humano, sus derechos, queridas amigas, queridos amigos, mis derechos corren un grave riesgo en el escenario en el cual van a darse cita a dialogar o a combatir entre sí el poderoso Estado y el individuo, el ser humano. Esos derechos humanos que corren riesgo son prácticamente todos. Desde luego los más encumbrados. La vida misma, claro, la vida misma, la integridad, la libertad, la propiedad. Así que mucho cuidado con la forma en que administremos este escenario. Si ponemos sobre él el desenfreno del crimen, nos parecerá natural que se apliquen sanciones muy severas. Pero en el mismo escenario puede comparecer otro desenfreno, el desenfreno del poder público para combatir el crimen, utilizando el fuego para combatir el fuego y dejando a la sociedad en medio de las llamas. Creo que estaremos de acuerdo en que esto no es tan figurado, esto no es retórico, esto no es literario, estas cosas efectivamente ocurren en la vida diaria y de ello tenemos una larga experiencia. Pero he hablado de crimen. El crimen siempre ha estado entre nosotros. A lo largo de la historia de la humanidad, el delito ha estado siempre acompañando a las personas, a los seres humanos. Desde la creación prácticamente, cualquiera que sea la idea que ustedes tengan sobre la creación, pero pensemos en la forma en que se simboliza esa creación con personajes primordiales. Pensemos en Adán y Eva, para usar una referencia. Y pensemos en Caín y Abel, el inicio de la historia del ser humano sobre la tierra, una vez expulsados los padres al paraíso terrenal. Ahí se plantea ya el crimen. Caín mata a Abel por motivos que no tiene caso traer a colación. Son bien conocidos los que, según la Biblia, determinaron ese homicidio, ese fratricidio de Abel a manos de Caín. Y desde entonces, cualquiera que haya sido el momento de ese entonces tan remoto, el crimen ha estado entre nosotros y seguramente seguirá estando. Pero la verdad es que ha revestido el delito características muy diferentes. No se ha mantenido exactamente como apareció en los primeros momentos. Ha ido variando, se ha ido modificando. Hay unas leyes de la evolución criminal. En el curso de la historia del crimen, que va de la mano de la historia de la humanidad, ya lo dije, estas leyes han determinado el rumbo, son leyes naturales, por supuesto, no están escritas en ningún libro, son cosas que ocurren, que van ocurriendo y en ese sentido hablamos de unas leyes de la evolución del delito. Por ejemplo, la violencia se ha extremado, se ha exacerbado
Y ahora, además de la violencia, el criminal utiliza el ingenio, la inteligencia, la astucia, los delitos llamados cerebrales, de los que se vale para obtener beneficios que pueden ser patrimoniales, que no son los delitos del tiempo de Caín y Abel, que son delitos muy de nuestro tiempo, en que se trata de acumular fortunas actuando criminalmente. También se han multiplicado y dispersado los delincuentes. Ya no es el delito un drama entre dos, ya no es el problema de Abel frente a Caín. Ahora los delincuentes se han dispersado y multiplicado. Oímos hablar constantemente del crimen organizado, de bandas poderosas, de grupos criminales enormes, poderosos, influyentes, que tienen sus tentáculos ya no solamente sobre una ciudad o sobre una región o sobre un país, sino sobre muchas regiones. Yo diría que sobre el mundo entero. Es otro rasgo de la criminalidad de nuestro tiempo, no de la criminalidad de todo el tiempo, sino la de nuestro tiempo. Y algo similar ocurre con las víctimas de esos delitos. Con las víctimas de esos delitos que ya no se reducen a uno, Abel, para insistir en el ejemplo que he puesto, sino que son muy numerosos, conocidos o no conocidos. Es la sociedad entera y de pronto la humanidad completa son o pueden ser víctimas de la criminalidad. Ese es el alcance de este fenómeno. Por lo tanto, se trata de un fenómeno trascendente, es decir, que trasciende, que pasa por encima de muchas fronteras. Si en algún momento muy remoto y muy distante el drama criminal se agotaba entre los muros de la casa, del hogar, del domus, pronto trascendió esos límites, esas fronteras, y se convirtió en una conducta que atañe y daña a una familia, a una sociedad, a una ciudad, a una región, a una nación y, como dije antes, al mundo entero. Tiene esa virtud, entre comillas, trascender. Va mucho más allá de las fronteras. Por lo tanto, la acción para enfrentar el crimen también tiene que trascender. También tiene que ir por encima de las fronteras, aunque no vulnerándolas, no debiera ser así, sino a través de medios legítimos que permitan una lucha multinacional frente a la criminalidad, particularmente la organizada. Y también ha cambiado, amigas y amigos, la relación entre los delincuentes y el poder público. El poder público, llamado a combatir a los delincuentes, a contenerlos y a sancionarlos, ha actuado de distinta manera, y los delincuentes también, frente al poder público. Quizá algunos de ustedes, y desde luego yo lo recuerdo por razones de mi edad, pues tienen en mente aquellos juegos infantiles en que se enfrentaban pequeños grupos, unos eran los policías, otros eran los ladrones, policías y ladrones, y estaban perfectamente separados y distinguidos los policías y los ladrones. Eran bandos opuestos, en juego, eran bandos opuestos y bien identificados. Los policías perseguían a los ladrones, las autoridades perseguían a los infractores y los infractores huían de la autoridad. Esa es la primera relación, la primera actitud del infractor frente al poder público: huir, dar la espalda, fugarse, escapar de la mano de la ley. Pero en el curso de la historia, esta actitud de fuga, esta conducta de escape, cesó cuando el delincuente fortalecido pudo enfrentar a la autoridad, cuando tuvo la fuerza necesaria para enfrentar a la autoridad y medirse con ella. El enfrentamiento puede ser, es casi por definición, cruento. Puede haber flujo de sangre, puede haber daños graves para quienes se enfrentan. Y si se enfrentan los agentes del Estado, por una parte, cualquier Estado, no estoy pensando en ninguno en particular, cualquier república, cualquier nación, si se enfrentan con los delincuentes, pues pueden llevar
mala experiencia de ese enfrentamiento unos y otros, y por lo tanto podrían optar por una relación distinta, la relación de connivencia, de entendimiento para no sufrir grandes daños, para entenderse y mantener una situación de relativa paz, aparente tranquilidad. Ahora, claro, el delincuente, al aumentar su poderío, pretende más que estar entendiéndose con el Estado, entendiéndose con el gobierno, a través de pactos que pueden tener un carácter económico. Pretende algo más, mucho más, como es natural. Toda fuerza que crece, todo desarrollo creciente, pretende cada vez más y más y más. No tiene una frontera, no tiene una muralla para siempre. Pretende influir sobre el poder público, impulsar, resolver en relación con el poder público y construir, si puede, una especie de Estado paralelo. Hay un Estado formal y podría haber, bajo una delincuencia desarrollada y capaz, un Estado paralelo con sus propias autoridades y su propio poder. Pero tampoco se detiene allí la pretensión criminal, la pretensión del criminal bien dotado, bien provisto, poderoso, que se ha manejado con una gran impunidad, es asumir el poder. No solamente influir sobre él, condicionarlo de alguna manera, sino asumir el poder y ocupar el poder. Esto, espero yo, esté muy distante de nuestra experiencia actual, de nuestra experiencia mexicana. Esto sería gravísimo. Esto es lo que a veces caracteriza, o bueno, necesariamente caracteriza a lo que llamamos el Estado fallido. Es un Estado que ya no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ni de otros vecinos que lo observan preocupados. El Estado fallido es un Estado que llega a estar en las manos de la delincuencia, en las manos de la criminalidad. Bueno, ¿cómo enfrentar toda esta masa de problemas crecientes y evolutivos? Pues a través de acciones de seguridad pública. Hay que repensar, hay que construir, hay que rescatar la seguridad. La seguridad que es algo más que una situación de paz, es una situación de progreso, es una situación de desarrollo, es una situación de tranquilidad. No cualquier forma de seguridad, no cualquier expresión de la seguridad, sino una seguridad democrática, en una sociedad de ese mismo cariz, de ese mismo perfil, una sociedad democrática. Nuestra Constitución habla de democracia y ofrece en su artículo 3º una versión magnífica de la democracia, democracia como sistema de vida. Bueno, dentro de ese sistema de vida, no solamente un orden público impuesto a todo trance, sino un sistema de vida fundado en el desarrollo creciente y cada vez mejor del pueblo, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. En ese sistema de vida hay una herramienta, hay un instrumento, la seguridad. La seguridad aliada de la mano de la justicia. En este caso sería, pues es el tema de nuestra disertación, de nuestra conversación, la justicia penal. La justicia que enfrenta la delincuencia, que sanciona al criminal, pero dentro de los parámetros, dentro del marco de la democracia, con respeto a los valores y principios de una democracia, con respeto muy pulcro, muy constante a la dignidad del ser humano. Estas ideas de democracia, de seguridad, de dignidad, de valores, de principios, sin ellos, enfrentar el crimen, estas ideas se encuentran redactadas de diversa manera en nuestros textos constitucionales. La entraña de una constitución radica en los derechos humanos, en los derechos de las personas. Así que si hay seguridad, debe ser seguridad
humana, no solamente seguridad ciudadana, seguridad nacional, seguridad pública, sino seguridad humana, que preserve y ponga en movimiento todos los derechos de todas las personas. Eso es lo que llamamos seguridad humana. Pero hoy día no solamente consta esta pretensión, esta aspiración en los textos constitucionales, el nuestro y el de muchas otras naciones, prácticamente de todos los países del mundo, lo cual no quiere decir que en todos prevalezca o se respete con escrúpulo. Digo, consta en las constituciones. Muchas cosas constan en las constituciones, pero no aterrizan en las realidades. Pero además de estar en estos textos nacionales, las constituciones, están también en los ordenamientos de la nueva hora, una hora nueva de un siglo para acá, que son los textos internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos, una criatura del siglo XX, una criatura que surgió en los grandes textos declarativos y normativos después de las guerras mundiales, pues al plantesco, de esas guerras en las que tantas y tantas personas perdieron la vida, perdieron todo lo que tenían, perdieron sus bienes, perdieron, en fin, todos sus saberes. Este es el doble recinto de la seguridad con sentido democrático, el derecho nacional constitucional y el derecho internacional. Ahora, frente a todo esto hay reacciones. Hay reacciones en dos frentes. Frente a la delincuencia debe reaccionar la sociedad y reacciona, debe reaccionar el Estado y también lo hace. Pero son reacciones distintas, según las circunstancias, según la composición de cada uno de estos actores. Veamos primero la social. Cuando hay paz, cuando se ha logrado una situación de tranquilidad, de serenidad, la sociedad se mantiene a la expectativa. No toma medidas necesariamente por sí misma porque no necesita tomarlas. Pero cuando no hay esa situación apacible, de tranquilidad, de serenidad o de paz, cunde en la sociedad, y ojo, porque tal vez en la nuestra están ocurriendo cosas en esa dirección, cunde la desesperación. Y de la mano de la desesperación, la exasperación, la irritación, la ira, que tiene su origen en la angustia y en la mala experiencia de la inseguridad, que a veces es una inseguridad rampante y total. El castigo que se puede dar frente a una situación de este tipo por la sociedad puede correr por causa de las elecciones. Una sociedad puede rechazar a sus gobernantes a través de los procesos electorales. Bueno, esta es una manera natural de exponer las ideas políticas y de generar cambios o confirmaciones. Pero no solamente por esa vía. A veces la sociedad reacciona con la violencia. Violencia para combatir la violencia. Es decir, aplicando justicia por propia mano. Y casos de estos hemos dolorosamente presenciado con una gran frecuencia. La sociedad desbordada por la emoción, por la pasión, por la ira, asume su propia defensa y aplica la justicia independientemente del poder público, independientemente del Estado. Linchamientos, ajusticiamientos son algo ingrato y frecuente, pero implican dar marcha atrás en la historia. Implican generar situaciones graves que creímos superadas, pero que lamentablemente no hemos alcanzado a superar enteramente. Manecillas del reloj para atrás. Esa es la reacción social, o esa puede ser la reacción social. Y la estatal, frente a esa desesperación, frente a esa exasperación de la sociedad que exige, que reclama, que requiere, que se lanza impetuosa inclusive a la calle demandando seguridad, el Estado puede asumir distintas actitudes.
puede actuar con diversas conductas, pero una de ellas es lo que se llama mano dura, la política de mano dura. No quiero decir mano firme, que sería muy apreciable, por la firmeza que confiere el ejercicio legítimo del poder público, que confiere la aplicación puntual de la ley. Mano dura, que va más allá o que extrema las condiciones de elaboración o de aplicación de la ley y crea nuevos tipos penales, es decir, nuevas figuras delictivas, convierte en punible cualquier infracción, cualquier conducta ilícita y genera penas exacerbadas, extremas, de cientos de años o de miles de años, sin exagerar, para reaccionar con eso frente a la criminalidad, en lo que algunos autores, algunos estudiosos de esta materia, llaman un derecho penal simbólico, para hacerle ver a la sociedad que el Estado está muy preocupado, que no desatiende sus tensiones y que responde a ella modificando las leyes. Modificando las leyes no quiere decir necesariamente generando condiciones de punición de los delitos, porque a veces, frente a la constante modificación de leyes, prevalece la impunidad, que es otra situación que nos resulta, creo yo, muy conocida en nuestro país y en otros muchos países. En fin, a lo que quiero llegar, amigas y amigos, es a la necesidad de mantener la actitud de reflexión y de acción también en torno a estos problemas. De tratar de entender con puntualidad, con profundidad, con agudeza, qué es lo que está pasando y qué es lo que pudiera pasar. Y rescatar en medio de estas nubes tan oscuras la necesidad de mantenernos en guardia y al abrigo de los derechos fundamentales y del sistema democrático. No naufragar en la desesperación o en la exasperación, ni empujar a que el Estado lo haga. Exigir, sí, seguridad y justicia, pero seguridad y justicia amparados por los valores y principios de una democracia. Porque de lo contrario, quienes son hoy víctimas de la delincuencia, pueden ser mañana víctimas de un Estado desesperado que aplica los golpes, la espada de la justicia, sin miramiento, en una forma extremosa y tiránica. Hay pues que meditar sobre las características de los problemas que tenemos y de los que tendríamos si no se elige una vía adecuada, una vía pertinente, que es la vía de la democracia, la vía de los derechos humanos, que no implica tolerancia hacia el crimen, tolerancia hacia la injusticia, sino ejercicio sereno y puntual de la justicia al amparo de la ley. A veces se ha dicho, lo hemos escuchado todos, yo creo que es una expresión, además de errónea, malévola, que hay que sacrificar derechos para conseguir seguridad. O de lo contrario, sacrificar seguridad si se quiere mantener al amparo los derechos. Esta es una falacia. Eso es lo que podríamos llamar un falso dilema. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas de una república como la nuestra, que deseamos grandiosa, estupenda, abrigadora, que deseamos ser un verdadero hogar para todos los mexicanos, necesitamos ambas cosas, requerimos ambas cosas. Es decir, requerimos la vigencia de nuestros derechos humanos, plena vigencia, respeto y protección, pero también plena vigencia, respeto y protección de la seguridad que nos permite el amable curso de nuestra vida. Cuando se proclamó hace más de 2 siglos la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los autores de aquel documento estupendo, que luego heredamos nosotros en documentos nacionales, manifestaron cuáles eran los derechos básicos de las personas, los derechos naturales e irreductibles de las personas. Y entre ellos establecieron los derechos de libertad,
propiedad, resistencia a la opresión y seguridad. Quiere esto decir, recordémoslo, que la seguridad es un derecho humano y que cuando reclamamos seguridad no sacrificamos, no queremos sacrificar derechos humanos, sino ejercer todos los derechos, entre ellos el derecho a la seguridad. Bueno, pues con esto yo terminaría esta charla que he querido sea breve, espero que no haya sido muy fatigosa, muy pesada para ustedes. Me encantará desde luego conocer sus puntos de vista, sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas. Si está a mi alcance responder, lo haré con gusto. Y si no, pues les devolveré las preguntas en sus términos y ustedes mismos aventurarán las respuestas. Agradezco de nueva cuenta corresponsalía a doña Silvia, que me ha estado observando, y yo también la he estado observando a lo largo de estos minutos, y a todas y todos ustedes que tan generosamente me han recibido en la hospitalidad de sus casas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Le saluda Luis Eduardo nuevamente. Le mandamos un fuerte abrazo por todos los asistentes. Y bueno, voy a proceder con la parte de la lectura a algunas preguntas que nos están compartiendo a través del chat. Y también les invito a los que no lo han hecho que por favor lo hagan, que a través del chat las escriban para darle puntual lectura. Bueno, iniciaré con la primera. No reconozco el usuario, dado que es una clave, pero bueno, de parte de CAM880302. Buenas tardes, quisiera preguntarle si considera que ha sido efectivo el sistema garantista en materia de justicia penal para adolescentes. Si podemos hablar de la existencia de un sistema integral de justicia o, en su caso, qué postura debe asumir el Estado para garantizar dicha justicia integral. Gracias. Adelante, por favor, escucho otras preguntas. Muy bien. Para resolverlas todas. Comprendo. Esa es la primera. La segunda dice, ¿qué hacer cuando la impunidad es consecuencia de legisladores deshonestos, de fiscalías ligadas al Poder Ejecutivo sin autonomía y, desde luego, sin honestidad? Cuando el Poder Judicial no hace equipo con las fiscalías y solo un pequeño porcentaje de la carpeta de investigación se judicializan. Segunda pregunta. Ahora, esta la comparte el compañero Willy López. Después también hay algunos agradecimientos. Licenciado Ramón dice felicidades al expositor por tan brillante conferencia. Saludos. También compañero corresponsal Alejandro Guizar arroja la pregunta, ¿el Estado mexicano puede todavía recobrar el control de la seguridad en el país? ¿Qué puede hacer para lograrlo? Antes de la última pregunta, la escribe el compañero Salvador Macías. ¿Qué opinión le merece a la militarización que hemos vivido en nuestro país? ¿Desde cuándo las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y ahora lo están llevando de otra forma con la mal llamada Guardia Nacional? Está demostrando que los índices de criminalidad no bajan, que hay graves violaciones a derechos humanos por parte del Ejército y la Marina. Por ejemplo, hasta marzo 2020 se había presentado 505 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntos abusos de mandos oficiales y soldados contra la población civil. Y estas van en aumento. Bueno, entonces un comentario acerca de la militarización. Y por último, América Pérez le manda también saludos, estimado doctor Sergio García Ramírez. Lo conocí hace algunos ayeres con el doctor José Manuel Casa Opriego. Y también, bueno, América Pérez hace extensa su felicitación. Estas son las preguntas hasta ahora, doctor. Adelante. Bueno, gracias. Me atengo a estas preguntas que además figuran en el chat. Voy a tratar de tomarlas en cuenta como usted me ha hecho favor de planteármelas y como figuran en el chat. La primera pregunta tiene que ver con el sistema de justicia para adolescentes. Aquí hubo un gran viraje. Hubo un gran viraje que, a mi modo de ver, no fue afortunado. Se pasó de un sistema llamado tutelar a un sistema llamado garantista. Y este sistema llamado garantista le dio a la justicia para los adolescentes un carácter generalmente penal.
Yo creo que lo deseable sería que han disputado ese territorio, ajustarlos a un solo modelo conjunto que mantenga la actitud de protección, de tutela de los menores de edad, de los menores de cierta edad, que suele ser 18 años, y al mismo tiempo les otorgue suficientes garantías. Las garantías de no ser manipulados, de no ser tratados como objetos, sino como sujetos, verdaderos sujetos de derechos. El número de los infractores menores de edad, así cuantitativamente, estadísticamente, no es tan elevado como se pudiera pensar, pero es significativo, es importante. Y en una sociedad como la nuestra, donde hay crisis de trabajo, crisis de educación, crisis de modelos sociales, el riesgo de que más y más jóvenes ingresen a las filas del crimen es muy alto. De hecho, eso parece que está ocurriendo. No solamente son víctimas de la delincuencia, que lo son, indudablemente, en forma muy importante, sino también son atraídos hacia las redes criminales y utilizados por estas. Aquí, pues, la justicia, la jurisdicción para menores, como se le llamaba antes, o para adolescentes en conflicto con la ley penal, como se le llama ahora, debe ser muy cuidadosa a fin de mantener el carácter tutelar del menor, que es un ser humano insuficientemente desarrollado por lo pronto, pero mantenerlo en forma compatible con su calidad de ser humano, de titular de derechos, no sujeto a manipulación ni a opresión del Estado. En este último sentido, en la reforma constitucional, porque ha habido 2 reformas constitucionales sobre esta materia en los últimos 15 años, la reforma constitucional ha sido acertada. No necesariamente lo ha sido. Desde mi propio punto de vista, al confundir a los menores de edad con adultos y darles un trato punitivo que es más propio del delincuente adulto que del infractor menor de edad. Sé que estas ideas son muy discutibles, han sido muy discutidas, son controvertidas, pero yo expreso mi punto de vista con toda sinceridad. También se me pregunta qué hacer cuando la impunidad es consecuencia de legisladores deshonestos, fiscalías ligadas al Poder Ejecutivo sin autonomía y sin honestidad, etcétera, etcétera. Ustedes escucharon la pregunta y está en el chat. Bueno, la sociedad tiene que reaccionar frente a desviaciones semejantes, que son enormes desviaciones, y tiene que reaccionar con energía, con protestas sostenidas y con señalamientos claros y enérgicos, porque si perduran estas situaciones, en ello nos va la vida, nos va la integridad, nos va la paz, nos va la tranquilidad. No es algo que se pueda tolerar. Fiscalías sin autonomía no son verdaderas fiscalías. La reforma constitucional en esta materia puso la autonomía en el haber del Ministerio Público. Tiene que desempeñarse con autonomía, pero también con suficiencia de recursos, con competencia y con idoneidad. Tenemos cifras desmesuradas de impunidad. Esta es nuestra dura experiencia. La impunidad de los crímenes es muy elevada, muy alta, constante, prácticamente no ha variado. Es una impunidad que va más allá del 90%. Y estoy citando las cuentas más optimistas, porque según otros observadores es muy superior. La punición alcanza un 5-8% apenas de los delitos que son denunciados y que son objeto de juicio. Esto es absolutamente irregular. Y creo yo que es importante que la sociedad mantenga un punto de vista enérgico y crítico, claro, por vías legales y vías pacíficas, pero enérgico y crítico frente a semejantes desviaciones de la justicia penal. Si perdemos esa batalla, habremos perdido la batalla de nuestra seguridad, de nuestra justicia y de nuestra paz. Cejar. Ojalá pudiera yo dar alguna fórmula mágica, milagrosa, para lograr los objetivos que están implícitos en esta pregunta. No tengo esa fórmula, pero sí la conciencia, sí la convicción profunda de que la sociedad debe mantener muy alta la voz, muy firme la reflexión y muy claro y constante el señalamiento
de los desvíos y los errores que abundan, por desgracia, en el ámbito de la justicia. El Estado mexicano, se me pregunta también, espero no estar omitiendo preguntas, ¿el Estado mexicano puede todavía recobrar el control de la seguridad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no creo que el crimen sea más fuerte, más poderoso que el Estado mexicano. El Estado mexicano, pensemos en lo que es el Estado mexicano, pensemos en lo que es México, pensemos en lo que es este enorme y hermoso país de 125, 130 millones de habitantes, con instituciones forjadas a lo largo del tiempo, con grandes golpes de la historia. Es un país que ha logrado avances extraordinarios en muchos aspectos. ¿Cómo va un país así a sentirse o a creerse derrotado por la criminalidad, que es el sector más oscuro y más lamentable del conjunto social? De ningún modo. Creo que el Estado tiene las fuerzas necesarias, ante todo la fuerza de la ley, Estado legislador, para enfrentar al crimen. Estado legislador, Estado juez, Estado acusador, Estado ejecutor de penas. Tiene toda la fuerza necesaria para poder enfrentar, pero claro, en forma adecuada, en forma idónea, con recursos suficientes y con procedimientos y métodos pertinentes. Y aquí es donde abordo la siguiente pregunta que me inquiere acerca de mi opinión, una opinión que será desde luego muy modesta y muy personal, acerca de lo que llama la militarización que se ha vivido a través de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Yo creo que en este aspecto no hemos acertado. Me parece que el camino elegido no ha sido el más conveniente, no ha sido el más pertinente, aun cuando se haya elevado el tema de esta manera al peldaño de la Constitución. Y esto lo he manifestado con una absoluta frecuencia en distintos foros, por escrito, verbalmente. No es lo adecuado militarizar la seguridad pública. La función del ejército, que es una función noble, tiene que ver con la seguridad nacional. Yo tengo una excelente relación, por fortuna la he tenido durante mucho tiempo, con militares íntegros, honestos, competentes, y respeto la misión constitucional del ejército. Pero los quehaceres de policía, propiamente, no son quehaceres militares. Son quehaceres de instituciones civiles, policiales, y así se ha declarado ampliamente en muchos espacios nacionales e internacionales. Más que haber alentado la creación de esta policía llamada Guardia Nacional, que según sabemos en el fondo se trata de un cuerpo militar, esencialmente militar, no policíaco, lo que debimos hacer, y me temo que no lo estamos haciendo, es mejorar las condiciones de selección, reclutamiento, preparación, supervisión de la policía civil, de las policías, empezando por las policías municipales, que son muy débiles, amigas y amigos. Lo sabemos, son muy débiles, son muy poco competentes, pero hemos puesto, como se suele decir en un dicho popular, todos los huevos en una canasta. Y esa canasta es la canasta de la Guardia Nacional, a la que se han destinado discursos y recursos, olvidando que el quehacer primordial de la seguridad pública reside más bien, bueno, reside en muchos factores, desde luego, no solamente en la policía, pero reside más bien en las policías civiles que en las corporaciones militares. No hay que desviarlo de su objetivo, hay que fortalecer la policía civil, empezando por las policías municipales. Dice un colega también de Chihuahua, agradezco su presencia, que hay un enorme hueco en la justicia, terrible impunidad. Bueno, es lo que acabo de decir. Pero también se refiere él a los centros penitenciarios. En cuanto a los centros penitenciarios, a los reclusorios, la situación que tenemos o que padecemos es muy heterogénea.
hay algunos mejores que otros, como es obvio, y yo no quiero generalizar emitiendo juicios condenatorios y absolutos, pero tampoco absolver emitiendo juicios absolutorios también en términos generales. Yo creo que tenemos problemas gravísimos en materia de reclusorios. Y este documento que mencioné al principio de esta charla, el Plan Nacional de Seguridad y Paz, manifiesta la situación desastrosa, no son mis palabras, son las palabras de ese plan que es el acta de seguridad del nuevo gobierno, de muchos reclusorios, en los cuales las violaciones a los derechos humanos son una práctica sistemática, cotidiana y generalizada. Bueno, creo haber atendido, no sé si respondido bien, pero por lo menos no he ignorado ninguna pregunta de las varias que se me hicieron. Bueno, así es, doctor, serían todas las preguntas. Y bueno, la última que la hice a título personal es efectivamente hablando de los centros penitenciarios, se han vuelto prácticamente una forma de negocio para quienes logran la concesión de su administración y su efectividad pues no cumple con la readaptación social, sino más bien en la especialización de las actividades criminales. Se vuelven universidades del crimen. Y la pregunta va enfocada en cómo volvernos como sociedad civil organizada un órgano fiscalizador o exigir en los gobiernos para otorgar la función original para la que fueron creadas las penitenciarías. ¿Cuál sería el canal? Bueno, mire, yo creo que se necesita una acción supervisora de la sociedad, de lo que llamamos la sociedad civil, es decir, del pueblo, pero en fin, la sociedad, de la sociedad civil en relación con todas las áreas de la justicia. El ámbito penitenciario es una de las áreas de la justicia, pero también en relación con la policía, en relación con la administración de justicia, con la procuración de justicia, en fin, con todos los ámbitos de la justicia. Creo que la sociedad debe exigir, se le permita una mayor presencia, claro, una presencia reflexiva, informada y legítima, no irreflexiva, desinformada y violenta. Una mayor presencia en este ámbito de los reclusorios llamados poéticamente los cerezos, para evocar algún fruto. No son cerezos, son a veces, como usted dice, verdaderas escuelas del crimen, de las cuales no sale el sujeto rehabilitado, como se dijo alguna vez, regenerado, readaptado, competente, se dice hoy, para la reinserción social. Abandonamos el concepto de readaptación social, un abandono de algo que no entendíamos, que no sabíamos aplicar, y ahora hablamos de reinserción social, pero realmente muchos cerezos, ceferezos, en fin, los nombres son muchos, no son centros adecuados para proveer una verdadera reinserción social. Muchísimas gracias por su pregunta. A todos los que formaron preguntas, muchas gracias por su reflexión. Gracias a usted, doctor. Y bueno, vamos a proceder le vamos a compartir de manera simbólica y en una imagen que haremos valer haciéndole llegar en un paquete, pero le preparamos de manera simbólica un reconocimiento que lo voy a compartir aquí en pantalla. Me confirma si lo está viendo. Bueno, a nombre del Seminario de Cultura Mexicana. Ya lo estoy viendo. Aquí estamos. Bueno, le entregamos este reconocimiento. Muchas gracias. Y también nuestra presidenta, la licenciada Silvia Martínez Sandoval, quiere extender también un mensaje y un agradecimiento. Maestra licenciada Silvia, tiene la palabra. Estimado doctor Sergio García Ramírez, le queremos manifestar nuestro agradecimiento por su participación en esta conferencia Seguridad y Justicia Penal en el campo de la democracia. Además, queremos que sepa que aquí se le quiere, se le respeta y se le admira por su trabajo siempre incansable de mejorar las instituciones del Estado mexicano. Porque es mejor perfeccionar y no destruir. Aprovechar las bases y las cosas bien hechas a derribar lo que tanto ha costado a la democracia mexicana, nuestro país.
Esperamos que pronto pase esta pandemia y tengamos oportunidad de recibirlo presencialmente. Agradecemos además a todas las personas que se conectaron y que hicieron posible la audiencia de esta conferencia. Un agradecimiento a todos los integrantes de la corresponsalía que cooperaron para que todo esto tuviera éxito. De veras, doctor Sergio García Ramírez, esperamos verlo muy pronto por aquí en Uruapan, y regocijarnos con sus palabras, con su sapiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Muchas gracias, queridos colegas, por recibirme con tanta generosidad y cordialidad. Sé que estamos en este momento, muchos de nosotros, quizás todos, refugiados en nuestras casas, en nuestros domicilios, en el seno de nuestras familias. Por lo tanto, es doblemente grata para mí su hospitalidad, porque es la hospitalidad que me brindan, no solamente en su reflexión, sino en sus hogares. Ojalá que pronto pueda visitarles en Uruapan. Mi reconocimiento y afecto. Muy bienvenido, doctor, cuando guste. Pues agradeciendo nuevamente en nombre del Seminario de Cultura Mexicana y su corresponsalía de Uruapan, Michoacán, un saludo a todos los presentes. Agradecemos su participación en este evento y les estén pendientes de las siguientes emisiones del seminario. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Muchas felicidades al doctor Sergio. No se oye. Está. ¿Y se escucha? Muchas gracias desde Chihuahua. Gracias a todos. Felicidades, Silvia. Un abrazo. Muchas gracias, licenciada Delia. Un placer. Claro que sí. Gracias, amiga. ¿Cuál? Un abrazo, Silvia. Pero no se me hace Gracias. muy femenino en los colores.